Hermanos, ante nada quisiera saludar a todos los hermanos oficialmente, eh, decirle que para mí es una alegría. También debo reconocer que fue una sorpresa, pero una grata sorpresa de poder recibir de ustedes esta invitación para poder estar con ustedes, con la iglesia hoy día. Reciban de mi parte, de mi esposa, de los hermanos que saben que estaré con ustedes hoy, reciban un caluroso cariño, un saludo especial de algunas iglesias como Cunco, que estuvimos anoche y ellos me decían, envíele saludo a los hermanos. Gracias al Señor por esta instancia, que a pesar de la situación que estamos viviendo, a pesar del escenario pandémico en el cual nos encontramos, el Señor se la arregla de alguna manera para tenernos juntos, para tenernos en comunión, para poder experimentar esta realidad que tenemos en el Señor. Gloria a Dios por eso. Bendito sea su nombre para siempre. Quiero invitarles a abrir las Escrituras en el Evangelio de Lucas, capítulo 2. Vamos a leer 3 versículos, versículos 36 al 38. Lucas 2, 36 al 38. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Gloria al Señor por su palabra. Luego vamos a ir viendo otros textos bíblicos que tendrán que ver también en el contexto de este compartir de esta noche. 3 versículos que están llenos de sabiduría, llenos de palabras para nosotros, de consolación, de exhortación, de contextualizarnos en el momento de nuestra carrera cristiana. Es muy precioso, o son muy preciosos estos versículos bíblicos. Quisiera que viésemos la expresión, estaba también allí Ana. ¿Por qué dice estaba también allí Ana? Está refiriéndose a las características también de Simeón, el anterior personaje de esta escritura. Porque en el versículo 25 dice, he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Esta expresión del versículo 36, estaba también allí Ana, en otras palabras está diciendo que eran muy parecidos en su creer, en la edad que tenían, todo había una similitud entre ellos. Por eso es que al final también dirá en el último versículo, está presentándose también. Es decir, así como Simeón se presentó, también ella se presentó en la misma hora. Pero quisiera destacar esta expresión cuando dice aquí en el versículo 25, he aquí, que también es la misma expresión del 36, estaba también allí. Tiene la misma raíz o el mismo derivado. ¿Qué significaba en ese entonces encontrar a hombres y mujeres con estas características? ¿Por qué da aquí énfasis el he aquí? Esa palabra he aquí, si nosotros la estudiásemos en el original, en el griego, por ejemplo, diría, era difícil encontrar en estos tiempos una persona con estas características. Era insólito, no era común encontrar hombres y mujeres con estas características, relacionado a la bondad de Dios, al amor de Dios, a la piedad de Dios, a la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque recordemos que hasta aquí habían más o menos 400 y tantos años de silencio profético y la oscuridad estaba cernida sobre el pueblo de Israel, la apostasía estaba
muy abundante en ese entonces. Nadie buscaba a Dios, excepto algunas personas, un remanente que Dios mismo se había preparado para esperar la primera venida del Mesías. Hubieron muy pocos hombres y muy pocas mujeres en que fueron protagonistas de los hechos en uno de los eventos, una de las providencias más grandes de Dios en toda la historia y en toda la edad. Nunca antes acontecería algo tan grande, tan glorioso como la llegada del Mesías. Todos los otros portentos pasados no se comparaban con este único portentoso hecho, la aparición del Mesías, el cumplimiento de las profecías, el cumplimiento de las promesas de Dios. Entonces, la oscuridad cristiana, la oscuridad espiritual, se cernía sobre todo Israel. Nadie buscaba a Dios. Todas las cosas se hacían allí por rituales, por costumbre. No había piedad, todo lo contrario, había un legalismo. Los fariseos se mofaban de ellos. Sin embargo, vida ni realidad espiritual había, exceptuando algunas personas como Zacarías, Elizabeth, María, Simeón, Ana, Zacarías y algunos más. José, por ejemplo. Sin embargo, cuando dice aquí, he aquí en el 22, o sea, en el 25, he aquí había en Jerusalén, tomado también con el 36, estaba también allí Ana, quiere decir que no era común encontrar hombres y mujeres como ellos. Pero ahora vamos a compartir del 36 en adelante. Solamente hice la comparación del versículo 25 porque tiene mucho que decir. Entonces, estaba también allí Ana, digámoslo de otra manera, había también allí una mujer casi imposible de encontrar una igual a ella. Notemos esa característica. Estaba también allí Ana. Vamos a ver algunas características de ella, porque esta mujer, que ya a sus años nos enseñará muchas cosas esta noche por el Espíritu, vamos a hablar un poco de ella, de sus características. El nombre de ella significa bondad y en uno de ellos también significa gracia. Tiene mucho que ver con lo que ella vivió y con lo que está viviendo. Este nombre que le colocaron a ella. Recordemos que los nombres en Israel, la cultura siempre era de acuerdo a un hecho, de una circunstancia que estaban viviendo, que estaban pasando. Es de considerar aquí que los papás de Ana eran personas piadosas. He ahí el nombre de ella. Bondad, gracia. La palabra bondad y la palabra gracia tienen que ver con los atributos de Dios, tienen que ver con el carácter de Dios, porque no encontraremos en la humanidad entera bondad ni gracia. Eso no existe en el mundo, no existe en el ser humano. Esas son características únicas de Dios, está relacionado con el carácter de Dios. Pero hay otra característica más que nos viene mucho al caso en este momento de decir, profetiza. Aparte de ser una mujer piadosa y difícil de encontrar en ese tiempo por la oscuridad espiritual que cernía sobre Israel, aparte de eso, tiene una característica adicional a aquello, dice profetiza. La palabra profeta o profetiza viene del hebreo que significa vidente. Quiere decir que mira con los ojos de Dios o mira a través de Dios. Y si juntamos la palabra profeta en términos generales como definición, también se puede decir el que habla de parte de Dios y también el que mira con los ojos de Dios. Mire la característica de esta mujer, ancianita ya, que interpretaba a Dios en la revelación para profetizar, para hablar de parte de Dios y también para mirar conforme a los ojos de Dios. Dicho sea para nosotros también una exhortación y un aliento en que el Señor también a nosotros en el nuevo pacto, todos somos llamados profetas. Eso quiere decir que todos tenemos el privilegio de hablar a través de Dios,
Y todos tenemos el privilegio también de mirar con los ojos de Dios. Y creo que los cristianos reales, los que tienen realidad espiritual en el corazón, se caracterizan con ver las cosas como las ve Dios. Es por eso que no se involucran con todas las cosas del mundo, ni con las opiniones políticas, ni con las opiniones religiosas, ni con las cosas que están pasando en este mundo. Porque nosotros, como profetas de Dios en el nuevo pacto, todos miramos como Dios mira y como Dios ve las cosas. Gloria a Dios también por eso. Se dice que también otra característica era avanzada de edad. Esto nos llama la atención a nosotros al oír esta o leer esta expresión avanzada de edad. Porque quiero decirle a los hermanos y quiero decirme a mí mismo, a todos los que estamos escuchando, es que cuando encontramos a un creyente avanzada de edad o avanzado de edad, hay que tenerle mucho respeto por causa de la honra que significa llegar a ser un anciano o alguien mayor de edad, y también por la experiencia y por el conocimiento y por la sabiduría que éste ha adquirido a través de toda la carrera cristiana. Entonces aquí es un aliento para todos los hermanos adultos ya que hemos entrado en la tercera edad, es un aliento para nosotros oír que aquí una mujer avanzada de edad nos alienta al decir, cuidado, los avanzados de edad hay que tenerle respeto por su conocimiento, por su sabiduría, por su experiencia y por la honra que le llaman al verle las canas, porque las canas significan honra, ¿no es cierto? En la escritura también, bíblicamente. Entonces, más adelante seguimos leyendo, se dice que era viuda, había estado 7 años solamente casado. Hagamos un poquito, contextualicemos un poco el asunto, la vida de esta mujer, para poder entender más lo que Dios quiere decirnos esta noche. Recordemos que en la cultura judía se casaban de edad muy nueva, me refiero, eran de poca edad cuando se casaban. Incluso los rabinos, los que eran más llevados al pie de la letra lo que era la cultura, le buscaban esposo a las niñas, a las mujeres o a las hijas. Ellos daban en casamiento a su hija y había una edad tope más o menos para ellos. Entre 14 y 15 años, ya 16 años tenían que estar casados. Entonces aquí nosotros vemos a una mujer que se casó, vamos a decir más o menos a los 15 años. Y había estado 7 años casado y luego en viuda. Es decir, quedó viuda a los 22 años. ¡Qué desgracia más grande! ¡Qué tristeza más terrible! ¡Qué desventurado es el momento que esta mujer está viviendo! 7 años de amores con su marido, 7 años de comunión, de amistad y de proyectos, y en un momento se cae todo aquello, ella queda desamparada, queda a la intemperie, queda sin cobertura espiritual, que significaba su marido, queda como casi menospreciada, porque entonces cuando alguien sufría una desgracia en el pueblo de Israel, siempre se atribuía algún juicio de Dios o algún pecado que hubiese cometido alguien. Eso siempre fue así en el pueblo de Israel. Cuando aparecía una peste, cuando aparecía en la familia una enfermedad, siempre inmediatamente se decía algo de malo hizo o algún juicio de Dios cayó sobre su casa. Así que imagino esta mujer, esta joven de 22 añitos, queda viuda con una tristeza tremenda, sin amparo, sin cobertura espiritual, vamos a decirlo así, cabeza que era su marido, y más encima con un oprobio, con un qué dirán respecto a su persona. Entonces la situación era horrible en la cual ella se encontraba. También es un aliento para nosotros. No creamos que los creyentes no vamos a pasar por momentos difíciles. Todos nosotros hemos vivido, desde que conocimos al Señor, situaciones muy complejas y muy difíciles. Difícil de explicar. No podemos entender lo que nos pasa, por qué ocurrió estas cosas. Sin embargo, el Señor nos alienta a través de todas las edades, en las Escrituras, nos consuelan las Escrituras, al ver que a todos los creyentes le pasan cosas. Y nosotros tenemos las opciones. ¿Qué hacer cuando llega a la casa el luto,
cuando llega a la casa una desgracia, cuando llega a la casa la pobreza cotidiana, cuando llega a la casa un problema horrible familiar, ¿qué hacer? Tenemos algunas opciones. O empezamos a renegar del nombre de Dios, o decimos que Dios es injusto con nosotros, o tenemos la otra opción que es la más ideal, la más noble, de decir, Señor, a pesar de lo que no entiendo, a pesar de lo que estoy viviendo, a pesar que es dura la vida, yo me voy a aferrar a ti, yo voy a confiar en ti, que no vengan pensamientos a mi mente, ¿por qué lo hiciste así? Señor, permíteme inclinar el rostro y a decir que tú eres soberano y que tú tienes propósito con nosotros. Entonces, hermano, esta era la situación de esta mujer. A los 22 años más o menos, cae la desgracia a su casa. Pero sigamos viendo un poco más adelante. Era viuda, así 84 años, dice el 37, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. ¡Qué maravilla! He aquí la opción que ella tomó. He aquí la determinación que ella tomó. Por favor, hermanos, miremos a esta mujer, así como también nos invita Hebreos 6:12 y Hebreos 13 también nos invita a imitar aquello que por la fe heredan que la fe por la paciencia heredan las promesas. También miremos al Señor, por supuesto, que es el único y el más noble y el más digno de imitar, de mirar, pero también el Señor dejó hombres y mujeres que también dice que le miremos y observemos su caminada. Entonces aquí esta mujer nos puede enseñar muchas cosas a nosotros. 22 años, empieza a pensar y dice, ¿qué hago? Recordemos que en Israel también existía la posibilidad de rehacer su vida con un hermano del difunto o con un pariente cercano del difunto. O también, si ella quisiera, habrían protocolos que también se podía casar incluso, aunque no fuera un pariente. Tenía que cumplir algunos requisitos un poquito más, un protocolo más difícil, más de examinar. Sin embargo, aquí ella toma una determinación. Se fue a morar, se fue a vivir al templo. ¡Qué tremendo! Dice, día y noche. No se apartaba. Eso quiere decir que hizo su habitación, el templo lo hizo su habitación. ¿Y qué significa espiritualmente para esta mujer piadosa el templo? Significa el lugar santísimo. Significa el lugar donde Dios habita, significa donde Dios mora. Aunque todos los demás incrédulos alrededor y religiosos no pensaban y no miraban así, sin embargo, esta mujer veía con ojos de Dios, miraba a través de los ojos de Dios. También la palabra que tenía en revelación de ella, también la podía transmitir y hablaba de parte de Dios. Ella hizo de su vida vivir en el lugar santísimo. Digamos algo para nosotros inmediatamente. Vamos a ver en dos aspectos esta figura del templo aquí. Primero, lugar santísimo. Segundo, la iglesia del Dios viviente. Nosotros también individualmente podemos hacer en nuestras desgracias, en nuestras calamidades, en nuestras situaciones que estamos viviendo, de cualquier índole, de cualquier situación, porque yo creo, hermano, yo creo que usted coincide conmigo, es que ningún creyente que está pisando hoy día la tierra no tenga problemas. Estamos rodeados de debilidades, estamos rodeados de problemas. Algunos tienen problemas profundos de enfermedades, otros económicos, otros familiares. Incluso hay problemas del alma que de repente son difíciles de solucionar. Vivimos dolores, angustias. Entonces, todos estamos viviendo esta situación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que hacer de nuestra habitación, tenemos que hacer nuestra casa el lugar santísimo. Vivir tomado de los cuernos del altar. Vivir para Dios. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Individualmente tener una comunión y una devoción con el Señor.
Esto es lo que hizo esta mujer. Recordemos que no tenía compañeras que pensaban igual. Eran muy pocos los piadosos. Por eso dice, he aquí. Es decir, era difícil encontrar. No tenía con quién compartir su testimonio. Así que ella se aferró de los cuernos del altar y no se movió de allí, porque dijo, mi consolación, mi honra y toda mi vida la viviré en el lugar santísimo. Dios será mi esposo, el Padre, el Señor será mi vida, el Señor será mi alegría, el Señor será mi tristeza, el Señor será todo para mí. Teniendo la oportunidad de rehacer mi vida, de poder vivir en placer mi vida, tener nuevamente un marido que me ame, nuevamente vivir en confort, nuevamente tener suplida todas mis necesidades, nuevamente tener la honra, la mirada de los demás que me miren con honra. Yo menosprecio todo aquello, pero yo me aferro al único que merece ser adorado y aferrado. Me tomo de él y él será toda mi vida. Él será mi marido, él será mi refugio, él será mi alegría, él será todo para mí de aquí en adelante. 22 añitos tenía esta jovencita e hizo del lugar santísimo su habitación. Qué exhortación cariñosa para nosotros. Qué invitación y qué desafío en nuestro corazón para seguir adelante y renovar nuestros votos para seguir caminando y seguir compartiendo, seguir alabando y hacer de nuestro Señor nuestro gozo y nuestra devoción. En segundo lugar, ahora esto es más para nosotros, hacer de la iglesia también nuestra habitación. El templo aquí es una figura hoy día de la iglesia. Vamos a darle esta aplicación. ¿Dónde encontramos nosotros al Señor? ¿Dónde encontrarán los creyentes el aliento y la fortaleza, si no en el cuerpo de Cristo? Si no en la iglesia del Dios vivo, que es columna y baluarte de la verdad. Es allí donde Dios habita. Según el Salmo 132, dice que Él la escogió por habitación para sí. Y dice, este será el lugar de mi refugio. Allí habitaré porque yo la he querido. A sus hambrientos saciaré de pan y allí será mi bendición. Recordemos que para Jerusalén, para los piadosos, el templo de Dios era lo más sagrado, porque Dios manifestaba allí su gloria, Dios manifestaba allí su voluntad. El Shekinah descendía en el templo, allí estaba, allí se manifestaba Él. Entonces, para nosotros hoy día, el templo aquí es la iglesia. Nosotros, ¿a dónde buscaremos refugio? Pues le invito, aquí hay una exhortación para nosotros, no se apartaba. Qué tremendo es cuando un hermano, por causa de la vida que está viviendo o por cualquier situación particular, incluso a veces hasta con un problema por un hermano de la iglesia, se marcha del lugar. Qué necedad, qué torpeza, hermanos amados, de poder abandonar el lugar donde Dios habita. Usted es testigo y yo también. En nuestra carrera cristiana, algunos llevamos 40 años creyendo, algunos más seguramente, y hemos visto que todos los que se han apartado de la iglesia, jóvenes y adultos, a ninguno de ellos le ha ido bien. Si usted encuentra a alguien que se fue de la iglesia y está bien espiritualmente y en todo sentido, por favor me lo da a conocer, porque yo no conozco a ninguno en este tiempo, de todos los tiempos y en todos los lugares que han dado. El Señor me ha permitido viajar a México, a Brasil muchas veces, a Argentina, a Bolivia, y he andado por diferentes lugares y la historia se repite. Hemos oído comentarios de hermanos en todo lugar del mundo que los que se apartaron de la iglesia no les ha ido bien. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia es el lugar donde el Señor está habitando.
Es el lugar donde el Señor tiene la preeminencia. Es el lugar de la bendición. Es el lugar donde Cristo es el centro de todas las cosas. Es el lugar donde a Cristo se le adora en espíritu y en verdad. Es el lugar donde solamente Cristo es exaltado, donde el hombre aquí desaparece, donde él solamente es elevado a donde debe ser exaltado. Allí está el lugar de nuestra bendición. Por favor, atendamos esta exhortación. No se apartaba del templo. No cometamos la necedad de apartarnos de la iglesia. No cometamos la necedad de apartarnos del lugar santísimo, pero también a nosotros, hoy día lo digo, no cometamos la necedad de apartarnos de la iglesia. Subrayen en su corazón esa palabra. No se apartaba. ¿Y sabe por qué? Llegó a tener más de 100 años esta viejita, esta ancianita, y vigorosa. ¿Sabe lo que dice uno de los salmos? Que los ancianitos estarán vigorosos y verdes porque están plantados en la casa del Señor. Ella, con más de 100 años, estaba vigorosa, vamos a decirlo así, llena de vida y llena de valor, porque finalmente dice que le declaraba a todos, hablaba de Jesús con vigor, con fuerza espiritual. ¿Sabe por qué? Porque nunca se apartó del lugar donde Dios habitaba. Nunca se apartó del lugar de la bendición. Nunca se apartó del lugar de la gloria de Dios. Nunca se apartó donde la voluntad de Dios es efectuada. Aprendamos de estos hombres y de estas mujeres que caminaron con perseverancia hasta el fin y llegado más de 100 años tienen un testimonio fidedigno y aunque no dijeran nada son dignos de respeto y aunque no dijeran nada, no dieran testimonio del Señor, el hecho de permanecer se nos merece a ellos un profundo respeto por causa de que no es fácil permanecer con todas las cosas que se vive en el mundo. Sin embargo, a los piadosos Dios le librará de tentaciones. A los piadosos Dios los preservará en su reino celestial o para su reino celestial. Sigamos un poquito más adelante. De noche y de día sirviendo. Recordemos que en el templo el servicio que se hacía allí era sacerdotal. Así que ella, aparte de ser profetisa, era una sacerdotisa también. ¡Qué maravilla! ¿Por qué cree usted que fue dotada de esta gracia y de estos dones? Profetisa y también sacerdotisa, porque nunca se apartó, porque siempre perseveró, porque siempre permaneció y sus lágrimas de viuda fueron enjugadas, arrollado a los pies del Señor. Sus lágrimas fueron enjugadas mirando el rostro del Señor. Su corazón fue consolado, tomado de los cuernos del altar. Por esa causa es que el Señor le empezó a dotar de gracias y de dones y llenó a esta mujer de su espíritu, de tal manera que servía en la casa del Señor. Recordemos que los sacerdotes, hacían muchas cosas, pero rápidamente enumeraré así, muy rápido. Ellos, primero que nada, ellos mismos eran un sacrificio vivo para el Señor. Eso quiere decir que tenían una devoción para Él primero. A Él se debían primero, a Él amaban primero, a Él adoraban primero. Y en segundo lugar, tenía una palabra de bendición para el pueblo. En tercer lugar, intercedían por los demás. Hermanos amados, así vivía esta mujer sirviendo, porque nunca se apartaba. Leamos un poquito más. Al Espíritu Santo a veces el Espíritu Santo ponen algunas palabras que nos pueden decir algunas cosas al corazón, alguna enseñanza. Noche y día. Noche y día. La noche, bíblicamente, siempre nos hablan de dolores, de tristezas, de confusiones y de problemas. El día siempre nos habla cuando nos va bien, cuando está claro nuestro testimonio, cuando no hay problemas, cuando estamos contentos, cuando hay paz, cuando no hay tormentas. Entonces también aquí esto nos enseña la palabra día y noche. En otras palabras, lo voy a parafrasear así. Amemos al Señor
cantémosle y adorémosle a Él, bendigámosle a Él, ministrémosle a Él, bendigamos a los hermanos, sirvámosle a Él, día y noche. O sea, cuando estemos en paz y cuando cuando nos vaya bien en la vida o cuando hay dificultades. Hay muchos que dejan de servir al Señor y dejan de ministrar al Señor y no buscan su rostro cuando llega la desgracia a su casa o tengan problemas. Hermanos, aquí nos enseña una viuda reíse, sino que de verdad yo sufrí, pero seguí sirviéndole en los momentos difíciles, cuando tenía tristeza y cuando estaba alegre. Le servía igualmente nomás, le adoraba igualmente nomás, le honraba igual, teniendo tristezas o teniendo alegrías, teniendo problemas o no teniéndolo. Hermanos amados, que eso sea también para nosotros. Presentándose, dice el versículo 38, en la misma hora. Esta palabra, presentándose en la misma hora, nos da un precedente muy precioso. Es decir, que ella fue movida por el Espíritu Santo porque llegó en la hora exacta, ni un minuto más, ni un minuto antes de la presentación del Mesías a los 8 años de edad. Llegó exactamente al lugar y llegó a la hora exacta, es decir, el Espíritu Santo le dio testimonio de estas cosas. Era una mujer llena del Espíritu, era una mujer guiada por el Espíritu, era una mujer gobernada por el Espíritu. Por eso es que no se equivocó en el momento. Llegó exactamente en el momento, dice, esta presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Israel. Este versículo también es muy rico, el último que vamos a compartir un poco aquí. Aparte de ser guiada por el Espíritu, ella en un momento, cuando leemos aquí, daba gracias a Dios. ¿Qué pasa cuando un hombre es lleno del Espíritu Santo, una mujer es llena del Espíritu Santo? Siempre va a alabar y va a tener gratitud al Señor. Siempre va a dar gracias a Dios. Aquí esta ancianita, hermanos, tenía más de 100 años. Esta ancianita no habla de sí misma. ¿Sabe qué? Yo la hubiese aplaudido si ella hubiese dicho: te doy gracias, Padre, porque me sustentaste en mi carrera y aun cuando yo quedé viuda, tú fuiste mi Señor, mi consolación. Yo estoy agradecida por lo que tú haces conmigo. Ella no hace eso. Ella alaba a Dios y cuando dice daba gracias a Dios, esto es en otras palabras, ministraba a Dios, es decir, alababa y honraba a Dios. Es decir, daba toda la honra a Dios. Eso quiere decir, daba gracias a Dios. Su devoción era con Dios. Nada de ella, no hablaba de ella misma. Por muy afortunada que era hasta ese momento. Porque recordemos que toda su vida ella caminó en función de la esperanza y la consolación de Israel. Y ahora ella tenía el privilegio de estar mirando con sus propios ojos, igual que Simeón, mirando al Hijo eterno de Dios. Entonces ella daba gracias a Dios, honraba a Dios, ministraba a Dios y también, dice, daba testimonio y hablaba del niño a todos. Aquí vemos a una mujer llena del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? ¿A qué vino el Espíritu Santo? Según el Evangelio de Juan 15:26, vino a dar testimonio de Jesús. Aquí ella, la ancianita, da testimonio de Jesús.
es decir, el Espíritu Santo gobernando su vida, la toma ella y ella, en vez de dar gracias y hablar de otras cosas o de ella misma, o de lo afortunada que era, o de las circunstancias favorables que estaba viviendo, ella se olvida de ella misma y comienza a dar gracias y a dar testimonio de Jesús. Y dice, leámoslo, dice, y presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Gloria al Señor, porque quiero decirle, hermanos queridos, que así como el Señor tuvo hombres y mujeres fieles en la primera venida, y algunos fueron protagonistas de los hechos y están estipuladas sobre todo en el Evangelio de Lucas, hoy día también voy a dirigirme específicamente a la iglesia en Pudahuel. El Señor allí tiene un remanente. Gloria a Dios, tiene un remanente que también van a ser protagonistas de los hechos, porque creo que usted y yo tenemos este testimonio. El Espíritu Santo habla en nuestro interior día y noche. Es que Él ya viene, está a las puertas. El Señor ya está viniendo por nosotros. El Espíritu Santo está dándote testimonio. Y sabe, creo que nosotros vamos a ser los protagonistas de los hechos, aquellos que están esperando al Señor, aquellos que cuando llega un día están diciendo, Señor, ¿por qué no viniste hoy? Señor, Maranata, Maranata, Cristo viene. Señor, ¿por qué te detienes? ¿Por qué no llegaste hoy día? Pasó una noche más. Tengo tristeza de ti, tengo nostalgia de ti. Quiero que venga pronto. Quiero decirle que en Pudahuel y en todo lugar y en toda iglesia, el Señor tiene un remanente. Ruego al Señor que todo lo que me están escuchando unan filas a este remanente que ama de verdad al Señor. Que pase lo que pase, siguen adelante. Y aunque le han llegado los años, algunos tienen varios años, no voy a decir la edad. Sin embargo, sigue la piedad en el corazón, siguen amando al Señor, siguen agradando al Señor, siguen buscando al Señor. No, por favor, no diga esto. Ya yo estoy viejo, ya yo estoy anciana, no podré servir al Señor. No, no. Esta noche el Señor le alienta a usted, hermana, y a usted, hermano, y a mí también, como ya entré en la tercera edad, y me dice, no, no pienses así. Tendrás que seguir sirviendo al Señor hasta cuando se cierren tus ojos, porque ese es el privilegio que el Señor nos ha concedido. Esta ancianita, más de 100 años, con un vigor, con una potencia espiritual que hablaba, porque estaba llena del Espíritu. Pero una de las razones por las cuales estaba llena, porque el lugar santísimo la hizo de su habitación y también la iglesia, vamos a decirlo así, nosotros podemos hacerlo. No tan solo el lugar santísimo individualmente como una devoción, sino también permanecer en la iglesia. Porque allí encontramos el consejo, allí encontramos la fortaleza, allí encontramos el aliento, allí encontramos todo. Sigamos adelante, hermanos queridos, a los jóvenes y a los adultos. Quiero decirle que los jóvenes principalmente tienen un tremendo desafío. Tienen que ustedes mirar a sus padres, tienen que mirar a los hermanos que están ahí en Pudahuel, que ya han caminado una trayectoria en la fe y no se han apartado. Tienen que honrarle, tienen que bendecir al Señor por ello, porque así como esta mujer llamada Ana, también no es un ejemplo y es un desafío principalmente a los jóvenes de caminar hasta el fin. Tienen que hacerlo. Y no caminar porque se le va bien en la vida. No, recordemos la desgracia de Ana, que aún así siguió adelante. Que así sea con ustedes. Sigamos un poquito más adelante. ¿Qué es lo que decía ella? Ella daba testimonio de Jesús. Así termina este versículo 38, dando testimonio del Señor, hablando de Jesús. Eso es lo que haremos nosotros. Si de aquí en adelante vamos a cerrar nuestros ojos y uno por uno iremos partiendo antes que el Señor venga en estos días, vamos a seguir
alabando y dando testimonio del Señor. Y aún en el lecho de enfermedad en nuestra habitación, nuestro último hálito de vida tendrá que ser la proclamación del nombre glorioso de nuestro bendito Señor Jesucristo. Yo creo que usted conoce, yo conozco. El Señor me ha permitido por privilegio de asistir a muchos ancianos en el hospital regional de Temuco y también los vecinos y a otros hermanos de la ciudad de Temuco. Hemos ido a ungirle con aceite y en un par de minutos ellos se van con las manos alzadas y cierran sus ojos y el Señor viene por ellos. Me ha permitido de ver cerrar sus ojos diciendo la última palabra: Jesús, te amo, te veo, Jesús. Oh, Jesús, viene por mí. Algunos de nosotros hemos tenido ese privilegio de despedir a estos ancianitos. Así que les aliento, sigamos adelante. Y nuestro testimonio sea siempre el de Jesucristo. Ella daba testimonio de Jesús, más de 100 años de edad. Que así sea con usted y conmigo. ¿Alguna enseñanza para nosotros de lo que vemos aquí? ¿En qué nos exhorta y nos pone un desafío grande Ana, la profetisa, en esta noche? Nos dice que caminemos en función de la venida segunda de nuestro bendito Salvador y Señor Jesucristo. Él prometió que vendría. Las promesas y las profecías, todas se están cumpliendo. Yo creo que usted lo sabe. Queda un descuento muy pequeño, queda un porcentaje pequeñísimo de las últimas profecías que se han de cumplir en estos días para que el Señor venga. Hermanos amados, que sea una alegría y un aliento en nuestro corazón. Esperemos al Señor. Él viene por nosotros. No nos mintió. Así como le habéis visto ir, de la misma manera volverá. Y Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cristo volverá. En estos días lo veremos. Y como le decía, y si no nos permite ver en su venida presencial, que nos despidan, sea nuestro lecho, pero las últimas palabras sean: Jesús, te amo, Jesús, te veo venir, oh, qué grande es tu gloria, Jesús es el Señor, oh, qué precioso es el lugar santísimo, etcétera, etcétera. Que nos encuentre la muerte, vamos a decirlo así, dando testimonio como esta mujer también lo hizo, hablándole a todos los que esperaban la redención de Israel. Otra enseñanza más, que ella caminó en función de la venida del Señor y a nosotros también hoy día. Toda nuestra caminada, todo nuestro aliento, todo nuestro empeño para servir al Señor, para llegar hasta el final, sea el rostro glorioso de nuestro bendito Señor Jesucristo. Que sea ese rostro glorioso que nos inte, que nos aliente cada mañana de seguir adelante, a pesar de los problemas, a pesar de las tristezas, a pesar del luto y el dolor que pudiéramos estar viviendo. Sigamos adelante, que el rostro del Señor sea nuestro aliento, porque en estos días le veremos cara a cara. Oh, hermanos queridos, qué esperanza bienaventurada tenemos todos los creyentes. Veremos al que ama nuestra alma. Oh, qué precioso será el rostro del Señor. Qué gloria maravillosa se ha de manifestar en nosotros cuando le veamos cara a cara. Que se aliente nuestro corazón. Perseveremos hasta el fin. Este es el desafío que nos hace esta mujer para imitarlo en su fe y en su carrera. Un desafío a seguir adelante, perseverantes en las buenas y en las malas. No dejar de servir, aunque lleguen los años de nuestra vejez. No cometer la torpeza de apartarnos del lugar santísimo y también no apartarnos de la iglesia. Y hablar de Jesús y nunca hablar de nosotros mismos. Que nuestra boca sea llena para dar alabanzas, para dar honra y gloria al que merece ser amado, proclamado, bendecido. Gracias al Señor, hermanos, por esta palabra. Esto tenía en mi corazón. Deseo que el Señor por su Espíritu siga trabajando y lo que yo no pude decir por falta de gracia, el Señor a usted se la comunique por el Espíritu y le haga reverdecer el corazón y vigorizar aún sus huesos para que sigan adelante. Aliéntense con estas palabras. Maranata, Cristo viene. Un grande abrazo para todos mis hermanos, desde los mayores hasta los menores, en Cristo Jesús, hermano. Un abrazo a través de este medio y a la distancia.
Amén, mis hermanos. Gloria al Señor.